Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Este es el segundo video de monitorización en la unidad de cuidados intensivos y en este vamos a tratar de abordar de manera muy puntual cuáles son las alternativas que tenemos en cuanto a monitorización invasiva. La primera que podríamos referirnos es a la canulación arterial o línea arterial, que es el procedimiento por el cual lo que hacemos es canular una línea arterial, poner un catéter allí conectado a un transductor para que mande una señal hasta el monitor que se interprete como la presión arterial. Es decir, ya es una canulación invasiva. Con respecto a eso, hay diversas procedimientos, digamos que diversas formas de hacer el procedimiento, pero en mi opinión la mejor es hacerla guiada por ecografía. Si vieron el video de la semana pasada, bueno, uno de los videos que hay en el canal sobre cómo se toma la presión arterial, allí van a poder encontrar cómo se toma, como un resumen rápido de cómo se toma la presión arterial a través de transductores y también cómo se toma no invasiva, cuál es el proceso fisiológico de ambas cosas. Bueno, para hacer el cuento corto, para hacer una canulación arterial, primero pues necesitamos un catéter arterial. En muchos lugares lo hacen con yelcos, esto no es recomendado, hay catéteres especializados para las arterias y este es un ejemplo. Por supuesto, equipo estéril, un transductor de presión y el equipo completo, bata, ¿cierto? Un apósito transparente, el catéter y indispensable, el perfusor. Algunas instituciones utilizan heparina en la solución salina que va en el perfusor conectado al equipo del transductor, pero no es en todas las instituciones y eso depende mucho de sus protocolos. En lo personal, a mí no me parece que se deba utilizar, pero en las instituciones que se usa como protocolo es más o menos una unidad por cc, es decir que para 500 mililitros de solución salina se utilizarían 500 unidades de heparina sódica. ¿Cuáles serían las indicaciones de tener una línea arterial? Entonces, primero el paciente que vamos a tener en la UCI, por ejemplo, de alteraciones respiratorias y que va a necesitar múltiples extracciones de sangre para gases arteriales. Entonces, esto ya le da una indicación de ponerle una línea arterial. Otra cosa es que necesita una monitorización continua de la presión arterial y la mayoría de los pacientes la necesitan. Pero, pues idealmente debe cumplir pues como unas condiciones, ¿no? Primero que todo se debe hacer sobre todo en la arteria radial, femoral, axilar o la pedia dorsal. La braquial no es muy, no está muy, digamos que no es muy adecuada por su falta de circulación colateral, es decir, que no hay otras arterias que en caso de que haya un hematoma en esa o un trombo, pues puedan suplir la irrigación del brazo. Sin embargo, en mi opinión, es una arteria muy buena si uno domina la técnica de pasar líneas arteriales con ayuda de ecografía, porque ahí sí la mayoría de las funciones se hacen con una sola función y hay muy bajo riesgo de que esa situación se presente. Pero como sea, la elección del punto de inserción es algo clave. Debe haber un pulso palpable, especialmente si no hay ecografía. Debe haber una situación hemodinámica que lo requiera y debe considerarse los factores anatómicos y fisiológicos. Dentro de las complicaciones, muchas, ¿no? Son minimizables con la técnica de inserción, lo que decía, sobre todo la ecografía hace la gran diferencia. Tamaño apropiado del catéter, usar un catéter adecuado, como lo vimos ahora, hay catéteres que son arteriales propiamente dichos. La localización, si el paciente se mueve mucho, tal vez la femoral no sea una buena opción. Control de la morfología de la curva, es decir, está pendiente si la curva está en el tamaño que es, si no está amortiguada, etc. Y un lavado continuo del sistema y para eso es el perfusor, que la verdad es más efectivo que la heparina. Sin perfusor se van a tapar las líneas arteriales, eso sí no tiene de otra. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones más comunes? El hematoma, los sangrados, la trombosis arterial, la embolización proximal o distal en el peor de los casos, el pseudoneurisma arterial y, por supuesto, la infección. ¿Cuáles serían las fuentes de error en esta medición de presión arterial? Pues son una combinación entre factores técnicos y anatómicos. Primero, la distorsión de la señal, es decir, que haya vasoconstricción o un trombo,
y eso altere la señal, que el catéter pues tenga un doblez o tenga un trombo adentro. El transductor que esté descalibrado o que se haya dañado también ha pasado. La línea, es decir, la vía del catéter central a la cual va, la vía a la cual va conectado el catéter arterial, que tenga algún doblez o que haya burbujas de aire, o esto sí es muy grave, ¿no? No falta que el paciente tenga una línea arterial y aún así tenga manguito, ¿no? Ya no lo necesita. Si quieren más información sobre presión arterial, los invito a ver cómo se toma la presión arterial y presión arterial 1 y 2, que son 2 videos que están en este mismo canal. Bueno, la segunda monitorización invasiva es la canulación venosa central o el catéter venoso central, que en este caso sirve para monitorizar la presión venosa central, es decir, la presión que hay entre la cava y la aurícula. Cuando conectamos un sistema de transducción igualito al que teníamos para medir la presión arterial, pues en el monitor nos va a aparecer una curva como esta, tal vez un poco más pequeña o más grande, que corresponde a estos 3 picos, que es la onda A, la onda C, la onda B, el descenso Y y X. Cada una de esas ondas o picos de esta onda de PVC tiene una interpretación importante. La presión venosa central en general se utiliza para estimar la volemia del paciente o la precarga, es decir, el volumen al final de la diástole de las aurículas, ¿no? Sin embargo, la presión venosa central puede ser una medición engañosa y puede variar de formas muy fáciles, así que simplemente es importante estimarla, pero no confiarse de ella. Como observamos, si quieren ampliar un poco más también la información de la onda de presión arterial, los invito a ver los videos de ciclo cardíaco donde están explicados cada uno de estos picos y ondas a qué se refieren. Igual aquí hay un pequeño resumen para que lo lean, pero está muchísimo más profunda la información. Okay, ¿qué necesitamos para medir la PVC? Es decir, poner el catéter central, generalmente es el médico o el anestesiólogo, dependiendo de las características de la UCI, quien coloca el catéter venoso central. Y entonces nuestro trabajo sería conectar este aparato, que es el transductor y su línea, a una bolsa de solución salina y un perfusor igual que el anterior. Si no tiene perfusor, es posible que las ondas se empiecen a amortiguar, así que es muy importante eso. Si queremos medir la presión venosa central manual, también está la opción de medirlo en centímetros de agua a través de una medición manual. Sin embargo, tiene muchísimos errores y pues ya no se recomienda, ¿no? En los comentarios voy a dejar este video de cómo es la técnica para monitorizar la presión venosa central con un catéter venoso central ya puesto, y está bien interesante. ¿Cuáles son las indicaciones de la medición de la presión venosa central? En primer lugar, los catéteres centrales se ponen con una lista de indicaciones también. Es decir, se pone el catéter venoso central, que puede tener 3 o más vías o 2, y puede que esté indicado o no medir la presión venosa central. Ahora, este catéter o vía central a veces se coloca porque necesitamos poner algo que no puede ir por vía periférica, un medicamento, una nutrición, etc. Pero generalmente en la UCI, cuando se coloca un catéter venoso central, claro, es para poner medicamentos, pero además también para colaborar en la monitoría. Así que vamos a ver las indicaciones de la medición de la presión venosa central. Entonces, lo primero es, pues, obvio, medir la PVC. Lo segundo es tener un acceso venoso de alto flujo. Recuerden que estas son las indicaciones del catéter venoso central. Dificultad de acceso venoso periférico o acceso venoso de larga duración, administración de medicamentos de alta osmolaridad como la nutrición parenteral. Ahí les dejo una tareita. Averigüen hasta qué cantidad de osmolaridad se puede poner por vía periférica y cuándo debemos cambiar a una vía central. Y bueno, los que no saben qué es la osmolaridad, pues también podrían buscarlo. Y hay un video sobre eso si quieren profundizar. Hemodiálisis, bueno, acá no sería un catéter venoso central, sino que hay otros tipos de catéteres para hemodiálisis que ustedes ya saben, como los Majorca y otros. Colocación de marcapaso temporal o colocación de catéter Swan-Ganz. Estas dos, más que catéter venoso central, es más como una camisa, ¿no? Un catéter súper mega grueso por el cual se pasa el marcapaso o el catéter de Swan-Ganz.
Muy bien, la inserción de este catéter puede ser yugular, subclavia, femoral o yugular externo. Y la vía central puede ser de abordaje, que es pues la vía de abordaje, digamos, cercana o central, ¿cierto? Pero a veces también se puede poner por vía periférica un braquial, con acceso braquial o femoral, que en este caso es el catéter central de inserción periférica, que llamamos, puede ser PIC, ¿cierto? Eso es una marca, o también Drum. Bueno, ese será como más antiguo, pero generalmente este procedimiento le corresponde a enfermería y realmente es muy importante para los pacientes porque disminuye muchos riesgos. ¿Cuáles serían sus complicaciones? No, muchas. Sepsis, trombosis, hemotórax, neumotórax, sobre todo esta durante la inserción central, que este es el principal beneficio del abordaje periférico, ruptura y migración del catéter, sangrado, hematoma, embolismo gaseoso, perforación cardíaca. Bueno, el abordaje o poner un catéter central, además de permitir la medición de la presión venosa central, pues también nos permite, digamos que, tener muestras de sangre más fácil de forma venosa, entre otras cosas, aunque tiene muchísimas complicaciones, como ya se habrán dado cuenta. Sin embargo, es casi de rutina en la UCI que los pacientes tengan pues un acceso central. Hay otras variables que nos sirven para hacer un análisis invasivo o monitoría invasiva. Uno de esos son los determinantes del DO2. El DO2 es el aporte de oxígeno a los tejidos. Pues recordar que la primera finalidad del tratamiento del paciente crítico es proporcionar la cantidad adecuada de oxígeno para cubrir las demandas celulares del organismo. Así que sí es importante saber si lo que le estamos dando al paciente es adecuado, es decir, si el DO2 es adecuado. Ahora, de ahí las células deben alimentarse de ese oxígeno o tomarlo, o sea, consumirlo. Y eso es VO2 o consumo de oxígeno. Recuerden, aporte y consumo. Bueno, uno de los objetivos también, por supuesto, es la estimación del gasto cardíaco, pero tanto el VO2 como el DO2 como el gasto cardíaco son conceptos que se sobreponen, es decir, ya lo voy a aclarar. Entonces, el VO2, que era el consumo de oxígeno de las células, es importante estimarlo y vigilarlo porque varía de órgano a órgano y cambia según la velocidad metabólica, es decir, hay órganos que consumen más oxígeno que otros según la actividad de las células y es importante saber si esto está bien. El DO2, por su parte, es el aporte, es lo que le damos a los pacientes y se debe acomodar a estos cambios celulares, es decir, si un paciente está hipermetabólico por sepsis o por una infección grave, pues entonces debo asegurar que el DO2 supla con las necesidades que van a tener esas células. Una forma de estimar tanto el VO2 como el DO2 es tener un acceso y por supuesto pues el gasto cardíaco, que ya van a ver cómo están relacionados, pues una forma de eso es avanzar un catéter que le llamamos Swan-Ganz o cateterismo de arteria pulmonar, ese de forma clásica, pero pues ahora hay unas cosas mucho más modernas que ya vamos a ver. ¿Cuáles serían las indicaciones para estar pendiente de estas dos variables que ya son mucho más complejas? Pues choque cardiogénico, sepsis, séptico, los pacientes más complicados de la UCI. De hecho, el catéter de Swan-Ganz ha venido dejándose solamente para los pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular en algunas clínicas y otras ni siquiera lo utilizan porque hay otros mecanismos para vigilar estas tres variables sin ser tan invasivos. Como el catéter de Swan-Ganz se sigue utilizando, pues es importante mencionarlo. Es un catéter de aproximadamente 1 metro 10 y tiene varias vías, entre ellas las más importantes es este medidor de temperatura, pues que tiene un sensor de temperatura en la punta y el balón, que es una jeringa por la que influye, digamos que podemos meter aire y infla un balón en la punta, tal cual una sonda Foley. Y tiene otras vías, pues que tienen diferentes puntos donde terminan y se utilizan para diferentes cosas. Aquí vemos en esta radiografía cómo hay un catéter de Swan-Ganz, lo vemos aquí, ¿cierto? Que entra por la aurícula, va al ventrículo derecho, la arteria pulmonar y finalmente se enclava en la arteria pulmonar, ¿no? Entonces ahí está cómo está puesto el catéter. Digamos que eso es como lo que queremos ver en esta imagen. Bueno, el catéter de arteria pulmonar, para colocarlo, pues debe pasar por varios puntos, ¿no? Como ya lo mencioné. Desde la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y finalmente se puede enclavar en un capilar pulmonar que puede permanecer
obstruido por el balón durante algunos segundos. Al mover el catéter hacia adentro, pues vamos a avanzar el catéter a través de su camisa y la camisa termina seguramente en la vena cava, pues vamos a observar que hay unos cambios en la forma de la onda que transmite ese transductor que va pegado a ese catéter. Muy bien, ¿cómo está relacionado el DO2 o el aporte de oxígeno con el gasto cardíaco? En primer lugar, es importante revisar el concepto de gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón durante un minuto. Pero este gasto cardíaco además también está relacionado con el aporte de oxígeno, es decir, el aporte de oxígeno es igual a la cantidad de sangre que eyecta el corazón durante un minuto, es decir, el gasto cardíaco, multiplicado por la cantidad de oxígeno que hay en esa sangre arterial, multiplicado por 10, ¿sí? Los valores normales están más o menos entre 900 y 1000 mililitros por minuto. Y realmente el objetivo prioritario no es tanto el gasto cardíaco en sí, sino las otras variables. ¿Qué factores determinan el gasto cardíaco? Pues la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y el volumen sistólico es determinado por la precarga, la poscarga y la contractilidad, ¿sí? Modificaciones en estas tres variables pues pueden generar cambios en el gasto cardíaco. Si tienen confusión sobre qué es precarga, poscarga y contractilidad, pueden ver los videos de gasto cardíaco, que hay como 3 videos que explica cada uno de esos conceptos muy a profundidad. Ahora, ¿qué es el contenido arterial de oxígeno? Pues es la cantidad de oxígeno que hay dentro de la sangre arterial que está eyectando el corazón, que básicamente es la suma entre el oxígeno que está pegado a la hemoglobina y el oxígeno que está libre, que es representado por la presión arterial de oxígeno, y más o menos son 22 mililitros por decilitro. De 20 a 22 podríamos decir. Quiere decir que el estado de aporte de oxígeno a las células está determinado por 4 variables. Que tenga una hemoglobina bien, que esté bien saturada, que la presión arterial de oxígeno esté bien y, por supuesto, el gasto cardíaco, que está afectado por estos que ya mencionamos. Bueno, como ya dijimos, el gasto cardíaco tiene sus propios determinantes, que son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Otra forma de expresar el gasto cardíaco es que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico tiene a su vez sus propios determinantes, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Y cada uno de ellos, la precarga, la poscarga y la contractilidad, tiene unos subdeterminantes y que no es el objetivo de este video ampliarlos porque están en los videos de gasto cardíaco, pero si son muy curiosos, pues pueden revisarlos. Para determinar si el aporte es adecuado para satisfacer las necesidades tisulares, pues se debe hacer una relación entre lo que el paciente le ofrecemos al paciente, es decir, aporte de oxígeno con lo que está consumiendo. Entonces, para eso, la fórmula del consumo de oxígeno es esto, es decir, el gasto cardíaco por lo que le aporté, es decir, el contenido arterial, lo que iba en la arteria, y lo que quedó, el contenido venoso. Y eso más o menos debe dar por los 250 mililitros por minuto. Si está aumentado o disminuido, podría generar problemas. Ahora, esta sangre venosa, para hacer estos cálculos, viene de sangre venosa mixta, es decir, sangre directamente del catéter de Swan-Ganz enclavado en la arteria pulmonar. Ahora, el balance entre el DO2 y el VO2 es más o menos de 750 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que el aporte triplica el consumo y eso genera una reserva de oxígeno importante para los pacientes. Y también se puede expresar en la diferencia del contenido arteriovenoso, que es más o menos de 4 a 6 mililitros por decilitro. Muy importante este dato. Todos estos datos pues los podemos encontrar en internet, las fórmulas y demás, pero lo importante es saber que existen y su interpretación. Bueno, entonces, dado que el catéter de Swan-Ganz lo hemos dispuesto para estimar el gasto cardíaco y sus determinantes, entonces la precarga, que es una medida de estimación del volumen ventricular de fin de diástole, o la verdad más bien es la tensión que sufren o la longitud final de las fibras al final de la diástole, pero como no podemos medir su longitud de las fibras ventriculares, entonces se estima a través de medir el volumen ventricular. Eso es algo que debe quedar claro. Entonces, pues la PVC nos sirve para estimar la precarga del ventrículo derecho, es decir, que es el ventrículo derecho y menos la presión al final de la diástole de este ventrículo.
Para eso nos sirve la PVC. Para estimar la precarga del ventrículo izquierdo, usamos la presión de oclusión o la presión en cuña, que es cuando el catéter de Swan-Ganz es inflado en la punta, cierra un catéter y la presión a partir de ahí, es decir, este es el vaso, aquí está el balón, aquí está la punta del balón, ¿cierto? Ahí va el balón. Cuando se ocluye, el flujo sanguíneo deja de pasar y entonces el catéter puede medir la presión que está a partir del capilar ocluido hasta la aurícula izquierda. Es decir, que refleja la presión de la aurícula izquierda, así que nos puede dar un estimado de cuál será la precarga de la aurícula izquierda, es decir, y también, pues más o menos, cuál será la presión de llenado del ventrículo izquierdo al final de la diástole, o sea, la presión al final de la diástole. Así que aquí tenemos los primeros dos estimadores que podemos sacar con el catéter de Swan-Ganz, la PVC y la presión capilar en cuña, que se pueden modificar por muchas razones. Por cambios en la presión intratorácica que estén relacionadas con ventilación mecánica, con neumotórax, con aumento de la presión al final de la expiración de la ventilación mecánica, entre otras muchas cosas. Es decir, que tiene bastantes fuentes de error. De poscarga también hay muchas definiciones, pero una de ellas es la tensión de la pared del ventrículo izquierdo o la tensión que ésta soporta para superar la impedancia o resistencia a la eyección de la sangre durante la sístole. Traducido eso, es la fuerza que requiere el ventrículo para superar las presiones que se le oponen, ¿sí? Es decir, para poder eyectar el ventrículo izquierdo tiene que superar la presión que hay en los vasos sanguíneos, en las arteriolas sobre todo y en la aorta. Se representa o la podemos estimar cuando estamos monitorizando un paciente a través de la resistencia vascular sistémica. Entonces, las resistencias vasculares sistémicas son uno de los objetivos de la monitorización hemodinámica y se puede estimar y calcular. Entonces podemos tomar la presión arterial media del paciente, la PVC dividido por el gasto cardíaco, que finalmente es lo que hace el catéter de Swan-Ganz, calcular el gasto cardíaco por termodilución, multiplicarlo por 80 y esto me debe dar la resistencia vascular sistémica, que es de 800 a 1200 dinas por segundo por centímetro. Ahora, si esta resistencia está demasiado aumentada, significa que la poscarga está demasiado aumentada y el corazón puede tener problemas para eyectar. Eso es pues un ejemplo. La contractilidad cardíaca se estima a través de... ¿Qué es la contractilidad cardíaca? Es la inotropía, la fuerza de contracción. Esta medida es la medida de la velocidad y la fuerza de acortamiento de la fibra durante la sístole además. Ahora, ¿cómo se mide esa contractilidad? Es bastante difícil, pero digamos que el gol estándar es el ecocardiograma en la UCI, en la cama del paciente. Pero como está relacionada con la precarga y la poscarga de los anteriores, pues también se puede calcular. También se puede estimar a través de fórmulas con el índice de trabajo ventricular derecho y el índice de trabajo ventricular izquierdo. Es decir, si esos trabajos están disminuidos, pues uno pudiera concluir que la contractilidad también. Fuentes de error, varias. Problemas en la vía, en las vías arteriales o, por ejemplo, en la vía arterial pulmonar, que haya problemas, obstrucciones, trombos, etc. La presencia de arritmias, oscilaciones de la línea térmica basal. ¿Por qué? Porque el Swan-Ganz usa un proceso que se llama termodilución para poder generar el cálculo del gasto cardíaco a partir de un programa, un algoritmo que hace una curva y el área bajo la curva obedece al cambio de temperatura que está relacionado con el gasto cardíaco. Así que cualquier cambio en la línea térmica pues va a cambiar esa onda y entonces nos va a dar un dato del gasto cardíaco muy raro. Puntos claves. Cualquier sistema de monitorización requiere estar familiarizado con su ISO y posibles complicaciones. Es decir, todos los sistemas pueden ser buenos o muy malos dependiendo de lo que usted sepa hacer y si lo sabe manejar e interpretar sobre todo. La oximetría de pulso, el método no invasivo para estimar la oxigenación arterial, debe indicarse en cualquier situación de inestabilidad, es decir, no se puede dar para el último. Y los sistemas automáticos de presión arterial pierden mucha fiabilidad en situaciones críticas típicas. Entonces hay que tratar de estimular la práctica de la línea arterial de una forma segura. Es decir, que si no sabemos hacer ecografía, pues hay que empezar a tratar de capacitarnos en esto porque es la única forma de que las líneas arteriales sean más seguras.
Las dos principales indicaciones para la inserción de una línea arterial son múltiples extracciones y que haya que tomar la presión arterial todo el tiempo. Y la finalidad principal en un paciente crítico siempre debe ser el aporte adecuado de oxígeno. Eso, aunque parezca que es no principal, es lo más importante. Y generar un análisis entre el aporte y el consumo de oxígeno para que toda esa monitoría que sirva para tomar decisiones con base en múltiples datos. El clínico o la persona que finalmente toma las decisiones emplea un alto nivel de monitorización y de tratamiento, es decir, inserción de catéter pulmonar, de Swan-Ganz o PICO, que es una forma de calcular el gasto cardíaco de forma no invasiva. Debe tener en cuenta tanto las interrelaciones entre los procesos hemodinámicos como las potenciales complicaciones. Y en eso el grupo de enfermería es muy importante. Muchísimas gracias por escucharnos. Si tenemos un encuentro sincrónico, sería genial hablar del catéter PICO, que es un catéter un poco más avanzado, mínimamente invasivo, que determina el gasto cardíaco, así como otros como el Vigileo y el Vigilance.